Conversábamos extra micrófonos, usted nos contaba su actividad personal, periodística, comercial, incluso antes de decidir saltar o dar este salto a la política y en tono de broma le decimos, ¿para qué se mete en estos problemas? Pero bueno, cuéntenos ahora sí, una vez que ha sido favorecido con el voto popular, ¿qué es lo que ocurre en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua? ¿Cómo explicar esos resultados que son ciertamente contradictorios? Por un lado, una alcaldesa de Pachacuti, que en teoría Pachacuti es una tendencia de centro izquierda o de izquierda, depende de quién lo represente, y por otro, en estas elecciones resulta que hay caras, digamos que nuevas, otras que ya formaron parte de la Asamblea Nacional, pero se ve un posicionamiento de la derecha y la extrema derecha. ¿Cómo entender al votante de Tungurahua? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, un gusto saludarles a la gente en la capital y en toda la provincia de Pichincha. Explicar el comportamiento de los votantes siempre nos ha sido extraño y me es más extraño ahora siendo parte de esta votación. Me lo he cuestionado como periodista, me lo he cuestionado como ciudadano. Yo creo que tiene que ver mucho con los momentos y tiene que ver mucho con que la gente todavía no es consciente al momento de votar. Tiene que ver mucho con los momentos, sobre todo previo a las elecciones, y muchas veces se vota más por el enojo, por el odio, hacia una tendencia que por las personas que realmente lo deberían hacer. Pero ahí yo quiero agradecer la confianza de la provincia de Tungurahua, y ustedes me lo decían, ¿y por qué se ingresa a la política? Porque definitivamente nos cansamos de que los mismos de siempre estén ahí, en mi caso en Tungurahua, de escuchar las mismas propuestas que no son cumplidas, de ver cómo se maneja la provincia, una provincia que prácticamente está olvidada por el Emetov, con problemas terribles en carretera, siendo la zona central el paso obligado a Tungurahua. Usted vaya entre Ambato y se va a encontrar con carretera de 2 carriles. No tenemos la Panamericana desarrollada ni hacia Tungurahua. El principal punto turístico de Tungurahua, Baños, tiene una carretera que colapsa los fines de semana y peor en los feriados. La vía Riobamba, usted llega hasta el límite con Tungurahua, es 2 carriles, le llamamos la vía de la muerte porque hay accidentes permanentemente. El tema de nuestros agricultores con el famoso acuerdo del suero de la leche que no permite vender la leche, botan la leche en la parte alta de la ciudad y la provincia. Entonces, todas estas cosas nos ha hecho tomar la decisión de dejar nuestro sitio de confort e ingresar a la política, también con un poco de temor luego de ver todo lo que está pasando en el país y peor con lo que acabamos de escuchar y ver lo que pasó ahora en Quito, porque se decía que esto pasa en Guayaquil, que esto pasa en Esmeraldas, llegó a Quito y seguramente se va a extender a todo el país. ¿Y cómo se puede leer entonces el comportamiento político de la ciudadanía de Tungurahua? Porque elige representantes, como decía Liceña, de derecha, pero también usted es centro democrático. ¿Cómo se ubica? ¿Centro izquierda? Yo soy más de un centro izquierda, ¿sí? Y ahí, si me permite rápidamente, yo elegí por qué partido ir, porque era el partido que más libertades me daba, porque normalmente usted sabe que los dueños de los partidos o la gente que maneja los partidos ya tienen electos a sus candidatos. Hay caciques ahí, ¿no? Hay caciques, al punto así que usted debe recordar al exasambleísta Esteban Torres, fue candidato. Pues toda la vida, alcalde, asambleísta. Toda la vida. Entonces, aparentemente ya tenían comprado los puestos. El ingeniero Luis Amoroso, exalcalde de Ambato, tercera elección. La ingeniera Salomé Marín, 2 veces concejal, candidata a prefecta, perdió la prefectura y ahora fue candidata a asambleísta. Entonces, fue un reto, más allá de un reto personal, no quiero que lo entiendan así, pero un reto para la ciudadanía. Al punto que yo quiero contarles rapidito. Yo no pegué un solo poste un póster en los postes. Yo no pinté una sola pared, no hice ni caravanas ni cierre de vías, porque como periodista yo criticaba que el Ambato caótico que ahora tenemos aparecía en campaña cerrada la avenida Ceballos, cerrado el Parque Ceballos, el Parque Montalvo, para quienes conocen Ambato, el centro por los famosos mítines de campaña. Yo no hice nada de eso, ni siquiera cuando festejamos, que ya habíamos ganado, me llamaron y me dijeron, tenemos lista la orquesta. Le dije, no, porque no voy a ir contra lo que permitimos decirnos antes. Y eso quizás lo vio la gente, en mi caso. Y en el otro caso es el tema de los momentos, ¿no? Entonces, no te fue bien con una tendencia como centro derecha, la del alcalde anterior, y ahora te fuiste por totalmente lo contrario, por Pachacuti, que en este momento está teniendo problemas con la ciudad, porque las cosas no se solucionan de la noche a la mañana. También ahí hay que madurar políticamente por los ciudadanos. Y se lo digo por lo que viene. En 1 año, 3 meses no es que vamos a solucionar absolutamente todo. La situación va a estar complicada para la Asamblea y para el Ejecutivo. Lo que necesitamos generar es un acuerdo nacional que nos permita salir del mal momento, por bien de todos. Pero tener coherencia política y tener coherencia ideológica. Lo que usted acaba de decir. Porque es lo que, mire, a la final pierde. Yo había intentado ser candidato a alcalde y ahí hubo un problema con que alguien no me inscribió, ¿sí? Cuando hubo una alianza de partidos. Y resulta que para esta nueva campaña a mí me
pidieron 4 partidos que yo sea candidato asambleísta, quizás porque vieron que había un potencial, pero ciertos partidos ni siquiera tenían la ideología o el camino por el que yo voy. Entonces, no es cuestión de aceptar nomás, es cuestión de tener un poquito de coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y vuelvo a repetir, y eso es quizás lo que a la gente le tiene hasta mareada, ¿no? Hoy apareces por el color rojo y mañana apareces por el color azul, y no entiendes. Eso no es política, eso es politiquería y acomodo, y es quizás lo que le hace mal al Ecuador y lo que ha hecho más al Ecuador en los últimos años. Pero es lo que estamos viviendo actualmente, no solo en el caso de la elección de los asambleístas provinciales, nacionales, sino en la elección presidencial. Los 7 binomios no tenían candidato propio, eran candidatos prestados o partidos alquilados. Un negocio ahí que muestra la crisis de la política ecuatoriana. Usted mencionaba hace unos instantes, asambleísta electo, que busca llegar a la Asamblea Nacional para llamar la atención de las autoridades, porque Tungurahua tiene problemas de vialidad, me imagino también de inseguridad como el resto del país, pero desde la Asamblea Nacional esas no son facultades que se puedan resolver desde el Parlamento. Se puede aportando a la reforma de ciertas leyes, porque esto... Tenemos que olvidarnos que esto solamente le afectaba. Usted me decía en la conversación externa, y perdón que lo toque, pensamos que no iba a llegar a Guayaquil. Nosotros pensamos que no iba a llegar a Ambato. Y mucha gente pensará que no va a llegar a Cuenca. Y mucha gente pensará que no va a llegar al Oriente. Ya lo tenemos. Ya lo estamos viviendo en casos pequeños o grandes. Necesitamos hacer reformas importantes al tema de ciertas leyes como el COI, como el Código Orgánico de la Función Legislativa, como el Código de los Procesos. Yo soy uno de los convencidos en que si la justicia demora, ya no es justicia. No podemos seguir teniendo gente que cuando llega a cometer un crimen como el del Fernando, por ejemplo, o de otras personas, porque nos debe doler tanto el crimen de un candidato como de un ciudadano cualquiera. Resulta que a los 6 años y todavía no tenemos la sentencia de quién lo mató. Entonces necesitamos generar a nivel nacional un concepto directo que nos beneficie a todos. Y tocaba el tema de Tungurahua, el por qué yo decidí ser candidato, porque creo que los mismos no hubieran tenido esta visualización. Creo que es importante que en el Ecuador la gente se involucre. ¿Usted va a sostener su coherencia ideológico-política en la Asamblea? Porque usted sabe, en el momento de los acuerdos y todo esto, uno no sabe con quién se alinea, cómo es que se dan esas mayorías, que a veces son móviles. Quizás es la pregunta más común que me hacen, ¿no? Más aún cuando soy el único candidato. Es que toca, porque pasa... Si yo tuviera un bloque de 40 asambleístas, sería más fácil responder, tal vez. Pero al ser el único candidato del Centro Democrático, pero ahí está algo que lo dije también antes. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. ¿Ni con Centro Democrático? Ni con Centro Democrático. Centro Democrático porque el Código de la Democracia le dice así. Aquí en el Ecuador nos mienten. Y se dice cualquier ciudadano puede ser candidato. Y eso es mentira. Cualquier candidato que sea auspiciado por un partido político, y usted lo dijo hace un rato, ya casi los partidos casi siempre tienen a sus nombres. Y si no tienen uno propio, ¿qué hacen? Traen uno de otro lado y lo ponen, alguien que tenga experiencia política. Yo voy a mantener coherencia con esto. Toda ley o todo proyecto de ley que sea en beneficio a lo que yo estoy proponiendo, una mejor seguridad, combatir la inseguridad, sanciones más fuertes contra la corrupción, la ley de extinción de dominio, que les he escuchado a todos hablar de aquello, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que tenemos que reformar de algún otro momento el Código de la Movilidad, porque miren, yo venía escuchando otro medio, vengo de otra entrevista, y resulta que de los 6 presos por el tema de los coches bombas, 4 de lo que me decían en ese informativo son extranjeros. No, son 5 ecuatorianos y un colombiano. Bueno, eso lo escuché yo en otro noticiero, tal vez, pero mire, son 5 ecuatorianos. Pero tenemos que ver alguna manera de reglamentar esto, ¿sí? Porque bienvenidos a los buenos, pero también tenemos que tener algún control para los malos. Tenemos que reformar el tema de la corrupción. No podemos seguir manejando actos de corrupción tan grandes que sigan escondidos y que sigan, lo peor, sin ningún tipo de retribución al Estado. Yo pago 4 o 5 años en cárcel y luego salgo a disfrutar de lo robado. Eso no me parece. Pero verá que en momentos críticos de la política un voto hace la diferencia, y le digo esto porque esos votos se vuelven muy cotizables en la Asamblea Nacional. Un ejemplo, lo que pasó en la Asamblea pasada, correcto, cuando vimos como un bloque, que es en este caso el Partido Social Cristiano, iba desgranándose de acuerdo a la conveniencia del gobierno para evitar el juicio político, para evitar el Pandora Papers, para evitar todos los casos que con el tiempo ha revelado que sí tenían su sustento y sí tenían
su base para poder allí hacer una especie de fiscalización. Un voto a veces en la asamblea va a costar mucho. ¿Qué va a hacer en ese caso? A manejarme con el sentido común y sobre todo a tratar de manejarme lo más coherentemente como usted lo acaba de decir. Para quienes no hemos estado en política y hemos estado afuera y nos arriesgamos, peor en este momento peligroso que vive el país, votar una carrera de 30 años no es fácil. Y no lo vamos a hacer. Vamos a ser lo más coherentes posibles entre lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Y vamos a escuchar al país. Porque yo le digo una cosa. ¿Sabe a mí lo que... Y le voy a contar algo que no he dicho en otros medios de comunicación. A mí lo que me alentó esto, primero porque es un momento histórico. Y porque durante las votaciones, dos asambleístas de Tungurahua no asistieron a votar. Y yo prefiero uno que asista y vote con su palabra y que dé la cara a dos que se escondan. Sí, el uno no llegó porque dijo que se le dañó el carro y el otro dijo que no, que ha mandado al alterno. Eso no se puede permitir en una provincia como Tungurahua, tierra de hombres valientes históricamente, y es lo que no vamos a hacer. Si nos toca votar, estaremos para votar y luego defenderemos con argumentos el por qué votamos, pero esconderse y no votar es lo peor que le puede pasar. Bueno, eso hay que tomarle la palabra porque aquí ojalá vamos a hablar después de eso. Se han sentado cualquier cantidad de diputados y le han dicho lo mismo. Han dicho lo mismo y en el momento de las definiciones que son cruciales han hecho todo lo contrario. Y eso es vergonzoso para el país. Es hora de cambiar la forma de hacer política. Claro. Exactamente. Y yo creo que usted me dice es vergonzoso para el país, debe ser vergonzoso para uno mismo. Por favor, mucho más yo para le voy uno a pedir mismo. un favor, ojalá con el tiempo. Grabado queda. Es que la ventaja es que ahora todo queda Es la grabado. verdad, es que es la verdad. La ventaja es que todo hoy queda en la mente. Ojalá podamos reunirnos relativamente. En Tungurahua sabe lo que me dicen mis colegas de los medios de comunicación. ¿Cuál es el otro problema? Yo mismo al entrevistarlos, ¿no? Los entrevisto en campaña, pues no los vuelvo a ver de aquí a un año y medio. Tenemos que generar un proceso de diálogo con los ciudadanos para saber qué es lo que pasa con la provincia. He ahí el otro tema. Mi función no va a ser ni llevar obras, porque no lo puedo hacer, ni hacer obras, ni gestión, pero sí levantar la voz y fiscalizar qué es lo que pasa con las instituciones, con los ministerios que tienen que actuar en Tungurahua. Le vuelvo a repetir, el caos que se arma en el segundo destino turístico más importante del Ecuador, que es Baños, y además el ingreso hacia el oriente ecuatoriano, tercer turístico más importante del Ecuador, y es hora de regresar a ver ese tipo de actividades. Usted menciona el tema de la fiscalización y sin duda es una de las principales acciones o gestión que tiene que enfrentar la nueva Asamblea Nacional, una asamblea corta, una asamblea de transición. ¿Cuál cree usted que debería ser la prioridad de la nueva asamblea a nivel general y también en materia de fiscalización? Mire usted, como ayer los investigadores del caso León de Troya salen a denunciar que son hostigados, que son presionados por la propia policía, por la fiscalía, por el gobierno. La policía no ha sido capaz de desmentirle porque tienen argumentos suficientes para demostrar que están en la indefensión. Se conocen denuncias de los periodistas que dieron a conocer este caso, exiliados, amenazados, etcétera, etcétera, y hablan de un cierto sesgo y del juego de los tiempos que ha hecho la fiscalía, etcétera, etcétera. ¿Qué opina de esta situación? Por un lado, y cuál debería ser la principal tarea de esta asamblea de transición en general y en materia de fiscalización. A ver, primero solidaridad con todos los colegas, porque la mayoría, casi todos los casos denunciados en el Ecuador han sido por los periodistas. Las autoridades casi siempre se enteran luego, ¿sí? Porque los periodistas son los que han sacado a la luz este tema. Yo creo que no es malo pedir ayuda, y creo que cuando uno está mal, necesitamos ayuda internacional. ¿Sí? Necesitamos ayuda internacional porque lamentablemente encontramos que dentro de ciertas instituciones ya está presente la corrupción. Que los mismos coroneles salgan a decir que su propia institución no les está dando el respaldo, inclusive que de ahí vienen las amenazas, es gravísimo. Lo mismo pasa en el tema judicial. Entre ellos mismos se acusan y entre ellos mismos se quitan el respaldo. Y en el tema general creo que las reformas al COIF son básicas, son primarias. El otro tema es la reforma a la ley de la función jurisdiccional, estamos hablando de la judicatura, porque lamentablemente los procesos tienen mucha demora y además hay muchas contradicciones, ¿sí? Considero también que va a ser importante generar las nuevas normas del trabajo sin dañar o sin atacar, porque se cree que cuando se habla de nuevas formas de trabajo se está yendo contra lo normal o contra los derechos de los trabajadores. Eso no puede ser posible, pero sí puede haber alternativas como en otros países cuando estamos viviendo momentos en el que el trabajo escasea. Y en el tema de fiscalización, repito, si necesitamos ayuda internacional hay que pedirla, porque lamentablemente estamos viendo que adentro de las instituciones estamos teniendo los propios problemas. Usted dice que hay que dar la cara y pronunciarse sobre los temas fundamentales. Usted es un actor político que va a actuar en la asamblea y va a tener que definirse. Estamos ante un proceso electoral.
su tendencia es centro-izquierda. ¿Cómo tiene decidido su voto? Y le voy a ser muy sincero. Yo estoy escuchando todavía las propuestas de los candidatos. Y le voy a decir por qué. Porque lamentablemente, hoy por hoy, lo que usted decía, los 8 candidatos anteriores, es como que todo era general y todo era bonito, ¿no? Alguien salía a decir algo ayer y mañana ya otro lo replicaba, o sea, yo también quiero ir por acá. Ayer escuché un conversatorio y asistí inclusive a una invitación por el tema de la candidata González. Me parecen cosas muy interesantes, ¿sí? Hoy voy a asistir, hoy tenía que haber asistido a una invitación, me invitaron mañana, el sábado, Baños, para escuchar al otro candidato, ¿sí? Yo creo que necesitamos escuchar claramente sobre temas principales que están ocurriendo en este momento. Este tema, repito, yo practicaba mi agenda para hoy, o revisaba mi agenda para hoy, y no pensé venir a encontrarme con 2 carros bombas en el centro de Quito, y peor, con un carro bomba cerca de la casa de mi madre, porque mi madre vive acá en Quito. O sea, son cosas que van cambiando día a día, y yo creo que es necesario que los 2 candidatos, ¿sí?, se sienten a revisar las prioridades, y que los ecuatorianos dejemos sobre todo el odio a un lado, la mentira a un lado, porque a mí me encanta hacer medios de comunicación, tengo 30 años haciendo esto, pero cuando somos frontales, así como usted y como yo, cuando damos la cara y el nombre, pero en este momento hay muchas redes sociales que se ocultan y dicen cualquier cosa y la gente está metida eso en la cabeza. Entonces necesitamos escuchar las cosas claras de los 2 candidatos. Yo tengo la tendencia, pero claro que sí, pero es importante escuchar qué van a hacer sobre los problemas tácitos, implícitos en este momento en el país.